Un cariñoso saludo a todos los televidentes y teleaudientes de TVX, Canal 23 en televisión abierta, Canal 23 en cable claro y Canal 28 en Tigo Digital. Un saludo cordial también a mis amigos del Facebook y de YouTube de Aclarando Conceptos. El 16 de enero de 1992, hace más de 21 años, se firmaron los acuerdos de paz, fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país, donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera, la cual luego tenía que buscarse, encontrarse, fortificarse y consolidarse. El fin del conflicto armado y la apertura democrático-política fueron dos triunfos espectaculares en ese instante. Sin embargo, mucho tiene que hacerse siguiendo el proceso para encontrar la paz verdadera. Una paz que debe encontrarse sostenida por 4 pilares fundamentales: justicia, libertad, verdad e igualdad, y basados en una premisa fundamental: el amor a nuestros semejantes. Algo se ha hecho, pero falta mucho que hacer todavía. Como el gran maestro Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz es el camino. Este camino es hacia una tendencia hacia la perfección, sin encontrarla nunca totalmente. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de evitar el mal y hacer el bien. Debemos recordar que si bien es necesario luchar para esta vida, esto es, satisfacer todas nuestras necesidades materiales, no debemos olvidarnos que también debemos luchar para la otra, y que si podemos torcer acá la vara de la justicia terrenal, nos va a caer tarde o temprano implacable la vara de la justicia divina, la del gran juez en manos del Dios vivo. Recordemos que Dios es todo misericordioso, pero también es justo, y la justicia divina es implacable. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz. El fanatismo es causa de toda violencia. El fanático que cree únicamente en su fe o en sus principios y no tolera que otro piense diferente a él está perdido, aunque él se cree iluminado y escogido o salvo. Pero esta violencia no es solamente física, sino que también ideológica. Tan violento y fanático es aquel que atenta físicamente como aquel que, tomando el papel de Dios, juzga a su prójimo y lo manda irremediablemente al infierno. Los que usan eso son los que únicamente ellos se salvan. Son los que no escatiman esfuerzos para considerar a los otros que están condenados a una vida de sufrimiento para toda la eternidad. Y lo dicen generalmente con burla, no con lástima. Pobres, como dice el refrán, creen que van a ir por lana y ellos serán los trasquilados. Hay otros que tratan de dañar a un tercero y a veces sin tan siquiera recibir un beneficio personal, solo por la satisfacción del dolor ajeno. A esas personas el gran maestro José Ingeniero les llama los contrabandistas de la vida. Los que faltos de personalidad son solo eco. Los que no tienen líneas propias ni en su propia sombra. Debemos orar por ellos, porque creyendo estar en la verdad no oirán consejos. No saben y no saben que no saben. Tanto más necesario se hace que los dirigentes orienten a sus seguidores en un camino de paz, y los que piensen diferente deben buscar los puntos de concordia entre nuestras diferencias, empezando con el diálogo, el acercamiento, tolerancia, solidaridad y hermandad, dejando a un lado el sectarismo fanático y el dogmatismo ciego, trayendo un poco de unión en nuestro mundo en crisis y en nuestro país dividido y confrontado. Debemos recordar las palabras de Albert Einstein: el mundo no está amenazado por las malas personas, sino más bien por aquellos que permiten la maldad. La sumatoria de las acciones positivas en absoluta convergencia nos daría un comportamiento colectivo ejemplar. Los políticos partidaristas deben también comprender que la confrontación debe existir únicamente durante la campaña electoral y que luego tiene que haber un diálogo y una crítica constructiva. Los gobiernos deben comprender que se debe gobernar para todos, no solo para sus simpatizantes. Ojalá que la apertura política y la tolerancia religiosa sea la tónica del próximo futuro. Si hay un espíritu de colaboración multipartidista y multisectorial, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. La necesidad de disminuir la delincuencia y de salir de nuestro subdesarrollo histórico
nos obligan a la convivencia. Tenemos que eliminar la eterna disputa y buscar fórmulas de entendimiento y acción conjunta. También debemos apostarle a la salud y a la educación y al establecimiento de una cultura de paz. Sin embargo, lograr que la justicia, la libertad, la verdad y la igualdad plena coexistan en cualquier país del mundo es una utopía imposible de alcanzar. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de tratar de hacer el bien e evitar el mal. El conde de Rivarola asimismo decía: lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor el hacernos felices que el impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba: pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no sea adicional con daño a tercero. Y Montesquieu aclaraba: un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino cuando es devorado por ella. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Un refrán anónimo es consecuente: dale poder a un hombre y lo conocerás como es realmente. Pienso como Séneca, que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Y como Benjamin Franklin aconsejaba: no cambie la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder. La injusticia ondea en nuestro suelo, y el trato diferente entre personas diferentes es notorio. Esta es la principal injusticia. Ya Monseñor Romero, San Romero, decía: la justicia es como una serpiente que muerde con facilidad los pies de los descalzos. Y esto lo podemos encontrar a través de toda la historia, desde la misma colonia, incluso antes que ella. Si todos anduviéramos descalzos, también hubiera descalzos superiores. Como bien dijo Stowe, el esclavo es un tirano tan pronto como puede. El problema se complica en el presente porque la serpiente no muerde solo a los descalzos, sino también a los que son descalzados a la fuerza, a los inconformes, a los contrarios, a los que alguna vez o muchas veces contrarieron al sistema o hablaron mal de él, a los desprotegidos, a los no privilegiados, a los que ellos llaman los igualados. El problema es complicado y difícil de solucionar y para muchos es motivo de miedo. Sin embargo, como dice el refranero popular, a grandes males, grandes remedios. La ciencia lo explica de otro modo utilizando la ley de los opuestos. De esta forma, grandes negatividades, grandes soluciones. Veamos un ejemplo. Un pequeño río que se seca en verano no puede hacer mayor daño, pero tampoco puede utilizarse con gran eficiencia. Un gran río que se desborda continuamente puede represarse y utilizarse sabiamente, produciendo electricidad, pesca e irrigación, entre otros. El odio y el amor están juntos, y solo existe entre ellos una pequeña línea divisoria. El cantante no está equivocado al manifestar que tan solo se odia lo querido. El punto medio es el punto más distante. Si entramos a un círculo, la distancia más larga donde podemos entrar es su centro. Si seguimos más allá, por cualquier lado, empezamos a salir. La distancia más grande entre el odio y el amor es la indiferencia, que es el punto central. Odio y amor son opuestos, pero están uno junto al otro. De esa forma, las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse. La fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones. Dicho de manera religiosa, transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Somos tierra de pasión y de pasiones. No las sometamos ni las eliminemos, tarea imposible, canalicémoslas. Somos egoístas y en nuestros círculos sentimentales estrechos pensemos en qué país le daremos a nuestros hijos y nietos. Si seguimos así, ¿acaso podremos vivir en él? Si la respuesta es sí, viviremos con tranquilidad y felicidad. Somos religiosos. ¿Cómo multiplicaremos los talentos, los dones que Dios nos dio? ¿Qué entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios? Y seguiremos insistiendo ante Dios que tenemos fe. Tenemos fe, Dios mío, si yo tengo fe, eso es suficiente. ¿Que acaso existe la fe sin obras que la comprueben? Somos políticos partidarios. ¿Qué país gobernaremos? ¿Podrá acaso gobernarse? Somos empresarios. ¿Cómo nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo? Inmersos en un país caótico y emproblemado que nosotros hemos colaborado en arruinar. Somos patriotas. ¿En qué lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones? Somos codiciosos.
La gallina de los huevos de oro no se mata porque nos quedamos sin huevos, sin oro y sin gallina. Somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que les entregaremos. Somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual, el cual sumado nos da la conciencia colectiva. El mensaje, que cada uno cambie o al menos trate de cambiar positivamente. Séneca nos daba la clave. Vive con los hombres como si Dios te mirase. Habla con Dios como si los hombres te oyesen. José Ingeniero nos aconsejaba, hay que mirar cada vez más lejos. Más vale equivocarse en una visión de aurora, de buena nueva, que acertar en un reponso de crepúsculo, de tragedia. Con nuestra participación decidida podemos decir que todo tiempo futuro será mejor. Naturalmente tenemos que participar buscando el bien común y no solo nuestros intereses personales. Todo el mundo comprende que la paz no es solamente el fin del conflicto armado, ya que eso es tan solo un inicio, si bien bueno y fundamental en la búsqueda y en la consolidación de la paz. La concordia, la tolerancia, la convivencia, la hermandad, la armonía, la caridad, el buen deseo para nuestros semejantes, que pueden sintetizarse en una palabra amor, deben combinarse con la justicia, la verdad y la libertad, que son virtudes supremas, enlazadas entrañablemente con la paz. Sin esa participación decidida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la paz no sería posible. Todos los sectores involucrados en la vida nacional tienen que participar desde sus diferentes perspectivas. Debe buscarse las resultantes que los complemente positivamente en lugar de enfrentarse negativamente, neutralizándose o aprovechándose uno de acusar a los otros con el beneplácito y beneficio de los delincuentes. Siempre hay un punto tangencial entre dos posiciones aparentemente antagónicas. La diversidad de opiniones hábilmente entrelazadas conducen a la verdad. La armonía no nace de que todos pensemos igual, esto es antinatural y utópico, sino por la cordura y la tolerancia que ponen por doquier el equilibrio y por consiguiente la paz. La violencia no es solo una manifestación de la delincuencia, sino una expresión cotidiana, histórica de la mayoría de salvadoreños. Si empezáramos a querernos, o al menos a dejar de odiarnos, muchas veces sin motivo lógico, o sin causa real, solo suposiciones, nuestra sociedad bajaría sustancialmente su tono de violencia que provoca una vibración contagiosa. Fomentemos el diálogo en lugar de la confrontación y seamos al menos un poco más tolerantes. Este sería un buen principio. Un solo paso hacia adelante, pero dado por todos los salvadoreños al unísono, en la dirección correcta, se convertiría inmediatamente en la sumatoria de un largo y provechoso camino. ¿Qué nos queda? Empezar a realizarlo desde ya. La sociedad civil debe participar y el gobierno tiene que escuchar. Debemos exigir que se nos demande y demandar que se nos escuche. Ya mucho tiempo hemos estado pasivos soportando la imposición de los poderosos y la creación de permanentes paradigmas. Empecemos a pensar con nuestras cabezas y descartemos ese cúmulo de mentiras y medias verdades que a veces se nos imponen y otras veces las aceptamos inexplicablemente con sumisión plena y voluntad anulada. Debemos buscar la paz, pero recordando que la paz y justicia no es una verdadera paz, sino que imposición. Tampoco podemos seguir desquitándonos violentamente de lo que suponemos acciones violentas de los otros. Mahatma Gandhi afirmaba también, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Y también decía, perdonar es el valor de los valientes. Seamos al menos civilizados. Sigmund Freud lo resumía de la siguiente manera. El primer humano que insultó a su enemigo usando palabras en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. Muchas gracias.